Hoy vamos a meternos en la figura de un poeta que parece sacado de una novela. Totalmente. Se llama Miguel Ángel Escudero García, y lo primero que lees sobre él es que lo comparan con Quevedo y con Sabina, en la misma frase. Uf. Es una combinación que te obliga a pararte, ¿no? O sea, ¿cómo se puede ser un clásico y un canalla al mismo tiempo? Es que esa es la pregunta clave, y yo creo que ahí está el motor de todo su atractivo. No es una pose, ¿eh? Parece que es su esencia de verdad. Sí, sí. Por un lado tienes esa hondura, esa preocupación por los grandes temas casi metafísicos que te recuerda el Siglo de Oro, y por otro, ese lenguaje directo, esa actitud de juglar urbano que te lleva a un bar de madrugada, ¿sabes? Totalmente. Y esa es un poco nuestra misión hoy, ¿no? Entender de dónde sale esa mezcla. Tenemos bastante material, entrevistas donde se abren canal, reseñas que intentan descifrarlo. Que no es fácil, en una, y descripciones de sus libros que son, toda una declaración de intenciones. Queremos ir más allá de la etiqueta para entender al hombre y, a través de él, desentrañar por qué su poesía conecta de una forma tan visceral. Fíjate que la conexión es la palabra clave. Escudero parece buscarla de forma casi obsesiva. Él no escribe para una élite. No. Escribe para que sus palabras, como él mismo dice, entren dentro de cada persona, de cada alma y de cada corazón. Y lo consigue, abordando preguntas enormes como la naturaleza del tiempo, pero con un lenguaje que parece que te lo está susurrando al oído. Vamos a ver cómo lo hace. Pues empecemos por el principio, por el hombre, porque es imposible entender los versos sin conocer el camino que ha recorrido. Y es un camino, poco convencional para un poeta. Poco es decir poco. Las fuentes listan una serie de oficios que me dejan sin palabras. Pintor de brocha gorda, albañil, camarero, boxeador amateur, vigilante de seguridad. Imagínate. Y por si fuera poco, estudió peluquería y se tituló como entrenador de culturismo. La pregunta es, ¿qué aprende un poeta de todo esto? ¿Qué hay de un vigilante nocturno en un poema sobre el tiempo? Pues yo creo que aprende lo más importante, la vida sin filtros. No es un poeta de biblioteca, ¿sabes? Claro. Es un poeta del asfalto, del andamio y de la barra del bar. Cada uno de esos trabajos es una inmersión en una realidad distinta. Ser boxeador no es solo aprender a dar golpes, es entender el miedo, la disciplina del cuerpo, la soledad del ring. Ser vigilante de seguridad es una maestría en el paso de las horas muertas, en la observación. Es la fricción entre esos mundos, esa tensión entre la fuerza bruta y la introspección, lo que crea esa energía en sus versos. Es que lo describes y cobra todo el sentido. Él no escribe sobre la vida, escribe desde la vida, con las manos manchadas. Y eso se ve en su filosofía, que es pura supervivencia y autenticidad. Sí. Hay una frase suya en una entrevista que lo resume todo. Dice, siempre me he lanzado, hasta sin red. No hay plan B. Y esa crudeza la aplica también a sus relaciones, es muy claro. Cuando pongo la cruz es para siempre. No hay grises. Y esa filosofía impregna cada palabra que escribe. Su poesía es un reflejo directo de esa visión del mundo sin artificios, sin ganas de agradar. Él habla de aceptar nuestras pequeñas miserias y nuestros 100.000 defectos. Exacto. No hay ni rastro de grandilocuencia. Su objetivo no es impresionar, es conectar a través de una honestidad que a veces es brutal, pero que se siente absolutamente genuina. Por eso la gente se ve reflejada. Claro. En un mundo lleno de filtros, alguien que te habla de sus miserias con orgullo, pues es un soplo de aire fresco. Es un rebelde, pero su rebelión es la autenticidad. Claro, y esa rebeldía le lleva a cuestionarlo todo, incluso los cimientos de nuestra realidad. Y así llegamos a una de sus grandes obsesiones, el tema del tiempo. El tiempo. Su libro, El tiempo no existe y otros poemas perdidos, es una bomba desde el título. No es una sugerencia, es una afirmación. Pero, ¿cómo se atreve un poeta a negar algo tan fundamental? ¿Es una provocación o hay algo más? Es mucho más que una provocación, es el núcleo de su pensamiento. Y lo fascinante es cómo lo aborda. No te encuentras un ensayo pesado, sino una exploración poética que busca, como decía un crítico, que la idea baje a tierra. Vale. Él se pregunta si el tiempo es real o si es una construcción, una cárcel mental que hemos creado para organizarnos. Y lo explora mezclándolo con lo más humano. La memoria de un amor, el dolor de una pérdida, la naturaleza. O sea que no intenta dar una respuesta, sino que te contagia la pregunta. Te obliga a dudar.
Exacto. Su poesía te descoloca, te saca del piloto automático con el que vivimos. En lugar de darte una respuesta, te sumerge en la duda. No es un filósofo que te da una tesis. No. Es un poeta que te abre una ventana para que mires el reloj de otra manera. Invita a quien lee a cuestionar su propia percepción y a plantearse si no estaremos viviendo dentro de una ilusión que hemos pactado entre todos. Hay una cita de una reseña del libro que me parece que lo captura a la perfección. El verso dice: ¿tú creías que un solo segundo es compañero del minuto que precede al atardecer? Es demoledor. Es que es demoledor. En una sola línea te rompe la lógica del tiempo lineal. Te obliga a sentir el tiempo, no solo a medirlo. Convierte la metafísica en una imagen que puedes casi tocar. Ahí está la magia. Y aquí volvemos a la dualidad del principio. Esta reflexión es su lado Quevedo, el pensador existencialista, o es su lado Sabina, el canalla que se niega a vivir según las reglas, incluido el reloj. Buena pregunta. Yo creo que son las dos cosas a la vez. Es una reflexión profunda sobre la mortalidad, sí, pero también es una excusa para vivir el ahora con una intensidad salvaje, sin la tiranía del mañana. Esa honestidad y esa rebeldía que vemos en sus ideas se refleja también en cómo las escribe. Porque una cosa es tener una filosofía y otra plasmarla en el papel sin que suene a cliché. Absolutamente. Su estilo es tan rompedor como sus temas. De hecho, él mismo huye de la etiqueta de poeta y prefiere definirse como un artista de la palabra. Ya. Tiene una definición propia de su técnica que es muy reveladora. Dice que lo suyo es pintar un poema. Explica que usa las palabras como si fueran pinceladas a un lienzo con total libertad. Pintar un poema. Suena un poco, no sé, un poco pretencioso quizás. ¿O de verdad funciona? ¿No se corre el riesgo de que el poema se vuelva un caos si solo lanzas pinceladas? Es un riesgo, sí, pero ahí está su talento. No es un caos, es una libertad controlada. Las fuentes lo describen muy bien. Crea una base fija, una idea clara, pero la ejecución permite 1000 interpretaciones al lector. Ah, vale. Cuadro con tu propia sensibilidad. Es una escritura abierta, viva. Y esto se ve en la forma. Mezcla el verso libre más descarlado con la prosa poética, se salta las normas de puntuación como quiere. ¿Sí? Una reseña decía, y me encantó, que es rebelde hasta en las comas. Me encanta eso, rebelde hasta en las comas. Pero entonces, si es tan rompedor, ¿por qué esa obsesión con los clásicos? Su admiración por Quevedo es casi devoción, lo llama su autor favorito desde niño. Y luego está Sabina, de quien dice algo precioso: cierro los ojos y escucho sus letras. De nuevo, la contradicción. Es que su originalidad no nace de la ignorancia o del rechazo a la tradición, sino del diálogo con ella. Sus homenajes a Quevedo, a Miguel Hernández, a Machado, no son simples guiños, son conversaciones a través del tiempo. Ya. Se atreve a escribir sonetos, una forma clásica y muy exigente, que muchos poetas modernos evitan, y lo hace con una naturalidad pasmosa. Y lo curioso es que para ser tan rebelde con las comas, luego te clava un soneto perfecto. Es fascinante. Es un personaje fascinante. No rompe con el pasado, lo integra, lo mastica y lo devuelve con su voz, una voz del siglo XXI. Es un juglar moderno que ha leído a los clásicos y ha escuchado mucho rock and roll. Y esa voz tan particular, esa mezcla de vida, filosofía y estilo, parece que está llegando muy lejos. Todas las fuentes coinciden en su increíble capacidad para conectar con un público muy amplio. Gente que quizá nunca se había acercado a la poesía. Sí. Dicen que su obra funciona como un diálogo íntimo con el lector. ¿Cuál es el secreto? Yo creo que el secreto tiene dos partes. La primera es la resonancia emocional. Escudero escribe sobre los grandes universales: el amor, el desamor, la soledad, la esperanza. Pero lo hace desde la experiencia, no desde la teoría. No te habla del amor, te cuenta una cicatriz. Claro. Y cualquiera puede verse reflejado ahí. La segunda parte es el lenguaje. Utiliza un vocabulario que es, como lo describe una fuente, accesible pero rico en matices. No necesitas un diccionario para entenderlo, pero en cada relectura descubres una nueva capa. Te hace partícipe, ¿no? Exacto, te hace sentir inteligente. Y parte que no solo conecta, sino que también provoca algo en quien le lee. Las reseñas hablan de que su poesía fomenta la introspección y la conciencia personal, que ayuda a la gente a encontrar significado en sus propias vidas. Es casi terapéutico. Sí, porque te invita a mirar hacia adentro. La idea central de su primer libro, Poemas para soñar despierto, es precisamente esa. No hace falta cerrar los ojos para soñar. ¡Qué bueno! El sueño, la magia, la poesía, están aquí y ahora, en la realidad, si aprendes a mirar. Y él te enseña a hacerlo. Y esto se conecta con otra faceta suya.
la del artista que huye de los focos. Su autenticidad es su mejor marketing, aunque él odiaría esa palabra, seguro. Segurísimo. La gente confía en su voz porque no parece que intente vender nada, solo compartir una verdad. Es cierto, y esa necesidad de compartir le lleva más allá de los libros. Ha colaborado en letras para canciones, ha coescrito una novela negra, Los 101 crímenes de Catarroja. No se encierra en la torre de marfil del poeta. Para nada, eso demuestra que lo suyo es un amor por la palabra y por contar historias. Da igual el formato. Si una idea funciona mejor como canción, pues la convierte en canción. Claro. Busca la conexión por todos los medios posibles. Es un comunicador nato. Y todo esto lo hace desde una postura que él resume en una frase que me parece genial. Cuando le preguntan por su lado artístico rebelde, él dice que es normal, que nació en el Mediterráneo. Porque para él el artista no nace con talento, nace loco. Y esa bendita locura es la que le permite romper esquemas con tanta naturalidad. Así que, si intentamos juntar todas las piezas, el retrato de Miguel Ángel Escudero García es el de un poeta de contrastes radicales. Totalmente. Una vida forjada a base de golpes, en el sentido literal y figurado, que alimenta una obra que es a la vez filosófica y callejera. Un escritor que venera a Quevedo, pero que suena a Sabina. Un rebelde formal que, sin embargo, domina las estructuras clásicas. Exacto. Su relevancia, en el fondo, radica en su capacidad para crear lo que una de las fuentes llama un espejo universal. Un espejo en el que cualquiera puede mirarse y reconocerse, con sus contradicciones, sus anhelos y sus dudas. Nos plantea las grandes preguntas de la existencia, pero no desde un pedestal, sino desde la barra de un bar con una cerveza en la mano. Y esa cercanía, esa honestidad brutal es lo que le hace tan necesario hoy en día. Pues para terminar vamos a dejar en el aire una pregunta para que siga resonando, una idea que sale directamente de las fuentes y que, que encapsula la gran obsesión de este poeta. A ver. Si nos tomáramos en serio su idea de que el tiempo, tal como lo contamos y lo sentimos, en realidad no existe, ¿cambiaría mucho nuestra forma de valorar cada momento que vivimos?